bien, hemos estado hablando esta es la cuarta semana sobre el Dios creador. Les he explicado antes que esta es una serie larga, la vamos a ir tomando por fases. Ahorita estamos en la primera fase. Originalmente va a ser una serie de como 30 mensajes. Vamos a tomar los primeros 12 y vamos a hablar de Dios creador y cómo sucedió la creación. Hemos tenido 3 mensajes que nos han preparado un poco, y ustedes van a ir viendo con el mensaje de hoy cómo estos 3 mensajes nos han ayudado a llegar a este punto. Vamos a hablar sobre el primer día de la creación. Antes de hacerlo, déjenme compartir con ustedes las 3 verdades centrales que hemos hablado los últimos 3 domingos para unir todo en un concepto y poder avanzar. Aquí va, el primer domingo era un mensaje meramente de introducción. Y hablábamos sobre esta idea, la batalla entre la creación y la teoría de la evolución no es realmente una batalla científica, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual entre la incredulidad y la fe. De manera que para aquellos que creemos en el relato de la creación y en la verdad de la Biblia, estoy agregando un poco, es importante que reforcemos nuestra creencia en un Dios creador. Hago una pausa al respecto. Cuando ustedes tal vez con este material les inspire a buscar un poco más y a lo mejor encuentran por internet debates y cosas así, y ustedes se van a dar cuenta de una verdad que está contenida en esto que estamos hablando. Hay personas que no creen en el relato de la creación y no importa qué argumentos nosotros presentemos y cómo defendamos la fe, hay personas en su corazón que no están dispuestas a reconocer a Dios. La escritura dice en Romanos: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pero hay personas que ya han tenido un encuentro con el Señor, y a lo mejor no fue por el lado de la ciencia o del Dios creador, sino un encuentro directo con Jesús. Y cuando nosotros estamos en este punto, no hay argumento científico, explicación o teoría que nos mueva a nosotros de nuestra convicción. Entonces de repente alguien va a decir: ¿y por qué compartes todo esto? Porque hay personas que están en medio. Hay personas que a lo mejor no considerarían inmediatamente la Biblia, pero un mensaje de estos es una pre-evangelización, y entonces prepara sus corazones y los abre, porque dicen: ok, si el relato de Génesis es cierto, entonces todo lo demás que dice la Biblia es cierto. Déjenme continuar con la siguiente verdad. Un domingo después hablamos sobre el relato de Génesis y hablamos que cómo este era fundamental para nuestra fe. Hablábamos que si nosotros comprometemos, cambiamos, alteramos el relato de Génesis sobre la creación, estamos destruyendo el evangelio desde sus fundamentos, porque si no es cierto que Dios creó todas las cosas y que la muerte, pecado y enfermedad entraron por el pecado de Adán y Eva, entonces tampoco es cierta la redención de Jesús, la resurrección ni la vida eterna. Destruimos todo. Un domingo después hablamos sobre esta verdad. El relato de Génesis establece que los días de la creación fueron días literales, que las especies y toda la geografía fueron creados instantáneamente con un aspecto de edad madura, y que todo esto sucedió simplemente por la palabra que salió de la boca de Dios. Muy bien, hablemos sobre el primer día de la creación. Listos con la verdad central. A lo mejor lo he dicho antes, pero usted puede decir: es que se me olvida todo lo que dijo y ni le entendí, y esto y lo otro. ¿Quieren quedarse con una frase corta? Aquí va. En el primer día Dios creó el tiempo, el mundo material, y definió qué era la luz y qué era la oscuridad. Díganlo conmigo estas 4 veces: tiempo, materia, luz y oscuridad. Tiempo, materia, luz y oscuridad. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Vamos a leer desde Génesis 1:1 hasta Génesis 56. No se crean, hasta Génesis 1:5. 2 horas aquí leyendo Génesis, ¿no? 1:1 hasta el versículo 5. Dice la Sagrada Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Este es nuestro punto de partida. Cuando ustedes ven ahí en sus Biblias el empiezo, Génesis 1:1, hemos hablado sobre su importancia, pero en estas pocas palabras hay tanto contenido, porque empezamos aquí en el principio. Esta palabra principio nos dice la creación del tiempo. El tiempo tiene un inicio. Los físicos hoy saben que toda la creación se expande, de manera que entonces se puede comprimir a un punto cero en el principio. Y luego vemos que Dios creó. Al leer Dios creó, encontramos la causa de todas las cosas. Hemos mencionado antes, explican el Big Bang, pero no explican qué ocasionó el Big Bang. No pueden explicar qué ocasionó el Big Bang. La creación no sucedió por un Big Bang. La creación sucedió porque Dios la creó, causa. Y luego encontramos cielos y la tierra, la materia. Lo que se toca, lo que se ve, fue creado de lo que no se veía. Dios en este momento está también presentando el concepto de la luz. Establece lo que es la luz y lo que es las tinieblas. En esencia, las tinieblas son básicamente la ausencia de luz. Entonces, fíjense lo importante del orden y de todas las cosas. Sin la luz, la tierra estaría fría y estaría oscura. Y si esto sucediera así, no sería posible que se diera ninguna forma de vida sobre el planeta Tierra. Por eso Dios lo primero que hizo, ¿verdad?, es crear las cosas y al mismo tiempo crear la luz. Todo esto sucedió en un periodo de 24 horas. Se inició el principio, empieza a contar por primera vez el tiempo, y para cuando anocheció, ahorita les explico cómo es que sucede esto, para cuando terminó ese primer día, ya existía el planeta, ya existía la luz, ya existía la oscuridad. Entonces es bien interesante cómo sucedió todo esto. No se me pierdan, no se distraigan. Vamos a hablar el primer punto. En este momento, el inciso A nos dice que el planeta está desordenado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, como dice ahí, desordenada y vacía. Esencialmente significa que no había vida en ella. Entonces, tenemos ahora la existencia de un planeta. Pongan su mente en blanco o en negro y no hay nada, y de repente aparece el planeta Tierra. Entonces, ahora existe, pero está desordenado. Vamos a considerar 3 puntos muy importantes dentro de este concepto general de un planeta desordenado. Vámonos con el primero. La Tierra existía sin forma y sin orden. En este punto de la creación, las condiciones en las que estaba la Tierra era, como dijimos ahorita, de obscuridad y de esterilidad, porque la Tierra estaba desordenada y vacía, es decir, no tenía forma como nosotros vemos. Quizás sí era algo, yo creo que era redonda, les explico en un momento por qué, pero no tenía formas, es decir, no había montañas, no había ríos, no había plantas, no había ecosistemas, no había oxígeno, no había elementos, todo estaba desordenado, y entonces no tenía ningún tipo de orden. Piensen por un momento en un artesano. Este es el primer día de la creación. Cuando un artesano pone en la mesa de trabajo esta plasta de barro, yo no sé qué otros elementos vayan ahí, quizás la moja, pero todavía en este punto es barro. Él es el artesano, el barro ahí está, pero todavía no es una vasija. Va a requerir trabajo y va a requerir perfección. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el primer día de la creación. Vámonos al segundo punto interesante dentro de este concepto general de una tierra desordenada. Encontramos la teoría del salto. En cada uno de los mensajes que vamos a tener, vamos a hacer esta misma dinámica de presentar las teorías que tratan de malinterpretar o desacreditar la creación, y vamos a analizarlas a la luz de nuestra convicción basado en la Biblia. Encontramos entonces la teoría del salto.
La teoría del salto puede ser nombrada también como la teoría de la brecha, y les explico exactamente cómo es. Aquellas personas que yo creo que pienso que están de este lado, que intentan unir el relato de la evolución con el de Génesis, intentan crear una explicación que coincida las dos, armonizar y todo. En el momento que ellos intentan unir estos dos, es porque quieren desacreditar realmente y quedarse con este. Es como si fuera un dragón grande, ¿no? Y quiere comerse a y empieza con la primera mordida. ¿Cómo sucede esto? Bueno, explican que hay un salto de tiempo, que hay una brecha entre Génesis, el versículo Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Entonces, estos camaradas, bueno, no son camaradas, pero los expositores de la evolución explican que la Biblia, según ellos, no da una explicación de cuánto tiempo sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, de manera que en este lapso de tiempo pudo haber sucedido un tiempo indeterminado de miles de millones de años que diera lugar a la evolución de especies, que diera lugar a la formación de fósiles. Ya hablamos esta situación de los fósiles, mensajes pasados. Ya hablamos sobre el factor tiempo, mensajes pasados. Por eso fue un fundamento para llegar a este punto. Y aún ellos van un poco más adelante. La teoría del salto, de este lado, la teoría de la brecha, expresan que la tierra estaba desordenada y quieren presentar una explicación y dicen que la tierra estaba desordenada porque llegó la aparición de Satanás sobre la tierra, y que el diablo, Satanás, provocó desorden en la tierra y esterilidad en la tierra, de manera que después de esta obra de Satanás, Dios tuvo que hacer el mundo en 6 días, como lo leemos en el relato de la creación. Está inteligente el intento, está muy inteligente, pero no tan inteligente, porque es como si nosotros quitáramos de la Biblia lo que nos conviene. Tomen un marcador de estos negros, es solo una idea. Es como si tomáramos un marcador de estos negros que marca Sharpie y borráramos las partes que no queremos que digan y resaltáramos las partes que queremos que digan. No podemos hacerlo. Aún nosotros pudiéramos tomar palabras, y cuando digo esto me refiero a recortar palabras, verbos, adjetivos y todo, y pudiéramos hacer que diga cualquier cosa. Miren, el canto de Juan Gabriel, pudiéramos, amor eterno se me ocurre ahorita, ¿verdad? Pues recortamos la palabra amor, recortamos la palabra eterno, la pegamos ahí con ese adhesivo, y luego encontramos inolvidable o nunca me olvidaré y lo ponemos, y de repente pudiéramos recortar palabras de la Biblia y tener amor eterno. ¿Oyen el mariachi? E inolvidable. Y la pregunta es, ¿esto dice la Biblia? No. Entonces tú no puedes tomar algo que la Biblia no está diciendo y tú mismo decir, aunque la Biblia no lo dice, la Biblia dice esto. No es así. Por eso la manera más saludable de leer la Biblia es por contexto, es decir, el cuadro completo de lo que está sucediendo. Avanzo un poquito. La teoría del salto o la teoría de la brecha presenta dos complejidades, dos problemas fundamentales. El primero de ellos es contradice la verdad de que Dios creó al mundo en 6 días. Quieren reconocer que sí, Dios creó todo en 6 días, pero después de la obra de Satanás, y haciendo esto, entonces hay espacio para miles de millones de años. No es congruente. No es la única parte en Génesis que lo dice. Si ustedes buscaran en su Biblia Éxodo 20:11, aparece en pantalla para ahorrar tiempo. La escritura dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Esta es una base de lo que leemos en Génesis. Entonces, la teoría de la brecha contradice el relato original. La teoría de la brecha tiene otro problema fundamental, que es inconsistente con la historia. Es decir, esta historia empieza de una manera
y ellos nos platican un final que termina de otra manera. A ver si les puedo explicar esto. Yo no recuerdo exactamente en qué año fue, pero en algún momento inició por ahí del principio del 2000 esta serie, esta saga de las películas del Señor de los Anillos. Yo no sé si usted las vio y está familiarizado con el concepto. Y nosotros, imagínense que estamos ahí en el cine y compramos nuestras palomitas, empieza la película y empieza la descripción del relato y aparecen todos los personajes, ¿verdad? Los chaparritos, estos hobbits, los elfos. ¿Usted puede verme a mí como elfo? ¿Sí me parezco? Sí parezco orco, yo sé, pero ni modo. Y todos los personajes ahí, y aparece Sauron, ¿no? El malvado, que lo ve uno y dice, mira, este es el diablo panzón, sí se parece. Y entonces está el relato de la película, y de repente a media película, ¿verdad? Ya no están peleando contra Sauron. De repente ya Sauron ya no es Sauron, ahora es Thanos. Y en el guantelete se pone el anillo. Y entonces está Frodo ahí y llega Iron Man y le ayuda. Y llega Thor, ¿verdad? Y le ayuda. Y uno empieza, caray. O sea, ¿y estos de dónde salieron? Y al final de la historia, Frodo ya va a destruir el anillo y se quita su ropa y tiene una bata de Jedi y saca una espada láser. Y Sauron se quita el guantelete y debajo del guantelete traía una espada láser roja. Y se quita el casco y era Darth Vader. Y usted saldría de la película, y a lo mejor usted es de los que lee las novelas, los libros originales, y usted dice, yo leí el libro original y no aparece Thanos, ni los Avengers, ni aparece ningún Jedi. Esto es inconsistente con la historia. Discúlpenme lo sarcástico y absurdo de lo que les acabo de explicar, pero no podemos presentar un relato de Génesis que lleve un desarrollo en medio que no tenga nada que ver y que altere el inicio, porque ya no serían hobbits al principio, ¿verdad? Serían ahora Avengers. Y tampoco podemos tomar un final del relato que altere la redención, la vida eterna y todo lo demás. Cuando nosotros vemos la escritura cómo es congruente y consistente, aparece aquí en pantalla 1 Corintios 15:21. Antes de leerlo les explico para que quede claro. La Biblia dice que en el mundo apareció o entró la muerte, la enfermedad y el dolor como consecuencia del pecado de Adán y de Eva, no como consecuencia o presencia de Satanás en la tierra. En esencia, Adán y Eva tenían la habilidad y el respaldo de Dios para decir no a la tentación y vivir por siempre de esta manera. Jesús nos lo demostró. El pecado, la maldad no entró por Satanás, entró por la desobediencia del hombre. Entonces, cuando nosotros leemos 1 Corintios 15:21, es congruente con el inicio de la historia. Dice la escritura, por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Y también por un hombre. ¿Quién es ese segundo hombre? La resurrección de los muertos. Entonces, la teoría del salto es inconsistente con respecto al relato original. Un tercer problema, o un tercer concepto dentro de esta idea de que el planeta está desordenado. Cerramos el folder ahora de la teoría del salto, vámonos al entendimiento de un planeta desordenado. Está la mención de la palabra abismo. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de, ¿qué dice ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es esta palabra abismo? Suena como un hoyo, pero no es esencialmente un hoyo. La palabra original en hebreo representa varias cosas. La Nueva Traducción Viviente lo pone un poco más claro, dice aguas profundas. Entonces, en las aguas profundas estaba era realmente este abismo, y entonces en una parte estaba la oscuridad, en otra parte estaba el Espíritu de Dios. ¿Cómo es exactamente esto? Miren, déjenme hacer un movimiento aquí, les pido su paciencia. No sé si me ayuda Orlando. ¿Dónde quedó? Aquí estás, Orlando. Vamos a mover esto aquí por un instante, sean pacientes. Mientras Orlando se acomoda, yo les explico.
La Nueva Traducción Viviente dice aguas profundas, es decir, este abismo eran aguas profundas, y dice, según la descripción de esto, que estas aguas cubrían la tierra, de manera que, está al revés, de manera que lo que nos está diciendo la Biblia en el primer día de la creación, disculpen mi tablet que es demasiado grande, sí batallo para cargarla, pero no tenemos fotos del día 1 de la creación, así es de que tuve que sacar mis habilidades de tercero de kinder, y miren, ahí la llevo. La Biblia, el relato de la Biblia nos dice que las aguas estaban cubriendo la tierra. Y cuando leemos tierra no se refiere al planeta Tierra, se refiere todo lo sólido que Dios creó. Lo sólido estaba en el centro, lo líquido estaba por fuera. Y entonces la tierra ya existía, pero a lo que entendemos aquí estaba desordenada. Todos los elementos necesarios Dios ya los había puesto aquí. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Todavía no funcionaba como la vemos que funciona hoy. En algún momento lo vamos a ver en el día 2 de la creación. El Señor dice: descúbrase la tierra. Y movimientos tectónicos como lo que hemos estado hablando empezaron a crear grietas en todo esto, y empezaron a salir los continentes como los vemos al día de hoy. Por eso es que al ver un mapa pareciera un rompecabezas que todo se une, porque todo era una esfera de tierra. Y cuando dijo Dios: descúbrase la tierra, y de hecho en el día, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Mejor los voy a dejar en ascuas para que vengan el otro domingo. Muy bien, vámonos adelante. Esta es la tierra, sólido por dentro, líquido por fuera. Cobra ahora mucho más sentido. Vámonos al siguiente punto. Dice el relato de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiero poner aquí una imagen en pantalla, donde estamos en la alabanza y vemos este fondo de pantalla, y yo veo esta luz. Yo no digo que así fue, yo no puedo saber cómo fue, es virtualmente imposible ponerle forma al Espíritu Santo. Pero cuando veo esta imagen, yo me imagino al Espíritu Santo moviéndose sobre la orilla de las aguas. Eso es lo que el relato de Génesis nos dice. El Espíritu Santo estaba en la orilla de las aguas. Génesis 1:2, Nueva Traducción Viviente, aparece ahora aquí en pantalla. Dice: la tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Esta orillita azul que ven aquí. Y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía en el aire, ¿dónde? En la superficie, es esto blanco que está aquí, de las aguas. El Espíritu Santo en esencia estaba rodeando la creación, salvo guardándola, preparándose para la ejecución de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el agente activo que cumple todo lo que Dios quiere. De hecho, el Espíritu Santo es responsable de todo lo que tiene vida en la tierra. El Espíritu Santo estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Es incorrecto comparar lo celestial con lo natural, pero nos va a ayudar a entender cómo los boxeadores antes del combate, ¿los han visto cómo están? Tirando golpes y mueven los músculos y se preparan. ¿Han visto los atletas olímpicos antes de salir a la meta? Brincan y corren, se preparan, relajan su cuello y están listos para el disparo. El Espíritu Santo estaba listo para empezar la siguiente fase de la creación. Entonces, toda la Biblia testifica que el Espíritu Santo es la fuente de vida, el que creó toda forma de vida que nosotros conocemos. El Espíritu Santo en esencia es Dios. Piensen por un momento, ¿quién es el que le dio vida y quien creó y formó la iglesia cuando la iglesia no existía? En el principio Dios se movía con el pueblo de Israel a través del pacto, los 10 mandamientos, pero la iglesia existió en una fiesta llamada Pentecostés judía, y el Espíritu Santo vino sobre aquellos que habían creído en Jesús, y se les repartieron lenguas como de fuego. Vino un estruendo de un viento, ustedes conocen el relato, y ese fue el momento en que el Espíritu Santo formó lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia. Piensen profundamente en esto. Cuando una persona está muerta en sus pecados por causa de la desobediencia de Adán,
y ve a Jesús y cree en Jesús, nace de nuevo. Es transformado en una persona nueva, pasa de muerte a vida. ¿Quién es el agente que hace que algo muerto en nuestro corazón cobre vida? El Espíritu Santo. Por la regeneración, todo el estudio de doctrina fundamental no lo muestra. Piensen entonces ahora por un instante: la tierra está desordenada y vacía. ¿Quién es aquel que le va a dar forma y le va a dar vida a la tierra? ¿La palabra de Dios? Sí. ¿La orden de Dios? Sí. ¿A través del Espíritu Santo? Absolutamente sí. La Escritura nos dice que el Señor sustenta todas las cosas, que el Señor mantiene viva toda la creación, la mantiene activa, la administra, la cuida, la sustenta en todo momento. El Espíritu Santo no solo forma la vida, sino es esencial para que se mantenga la vida. La Escritura nos dice en Hechos 17:8, aquí en pantalla, en referente al Espíritu Santo, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Job 12:10, Nueva Traducción Viviente, dice: ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. ¿Qué sucede en el momento en el que el Señor deja de sustentar una vida en particular? Aquellos que han puesto su fe en el Señor pasan a vida eterna. Aquellos que no, inmediatamente al juicio eterno. Dios está en control de cada detalle de la creación y el Espíritu Santo da vida y sostiene la vida. Inciso C, o tercer punto: Dios hizo la luz para que todo fuera claro. Y algunos de ustedes van a decir: es claro. Pero piensen por un momento. Nosotros podemos utilizar ese sarcasmo porque tenemos ya existente en nosotros el concepto de luz. Pero en el principio, este dibujo me quedó mejor. En el principio no hay nada. Y Dios crea el tiempo y crea la luz. La luz era un concepto inexistente. De manera que entonces el Señor forma la luz, claro, para que todo sea claro. Otra característica que resalta en este primer día de la creación es esta forma de la luz. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Génesis 1:3 ahí en sus Biblias, por favor. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué dice la Escritura? Y fue la luz. La ciencia no puede explicar ni entender cómo se formó la luz. Describe la luz, el efecto de la luz, todas estas formas de rayos de sombra que hay en la luz. Pero la ciencia no tiene una respuesta para cómo formó la luz. Aún nosotros que creemos en el relato de la creación, nuestra única punto de partida es entender que Dios la creó. ¿Qué forma tenía la luz? No lo sabemos, solamente sabemos que Dios la creó por primera vez. Entonces, aunque no parezca tan claro, es muy interesante que esta luz, que no es el planeta Tierra, simplemente es el concepto de luz, no provenía del sol. El sol emite luz, pero el sol es algo creado. El sol lanza algo que Dios llamó luz, porque Dios inició la luz antes que el sol. Entonces, cuando nosotros continuamos con la lectura del relato de Génesis, ustedes se van a dar cuenta que el sol, las estrellas y el resto del universo fueron creados en el día 4 de la creación, de manera que no pudo haber sido el sol el que emitía la luz. ¿Me estoy logrando explicar? No pudo haber sido el sol. Entonces, esto nos dice que no lo más probable, sino nos da un entendimiento que entonces era un resplandor que provenía de Dios, un resplandor que provenía de la gloria de Dios. Y para comprobar que el relato de Génesis tiene que ser consistente con el resto de la historia en la Biblia, de Apocalipsis 1:3, brínquense al otro lado de la Biblia. Vamos a Apocalipsis
Vamos a encontrar ya la parte final, capítulo 21, verso 23. Dice Apocalipsis 21, 23. La ciudad, hablando de la nueva Jerusalén que Dios va a construir, la ciudad no tiene necesidad de sol. Permítanme, déjenme hacer una pausa. La Biblia dice que después de un tiempo de tribulación en el mundo que llamamos la gran tribulación, el Señor finalmente va a juzgar a todos según sus obras. Y la Biblia dice que el Señor va a destruir todo lo material. El mundo que está contaminado por el pecado va a ser destruido. Y el Señor ahora sí lo va a hacer nuevamente completo. ¿Han leído esa parte en la Biblia alguien? Bien. A la luz de esto, Apocalipsis 21, 23 dice: la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. De manera que en la nueva forma de creación vamos a volver a ver la luz que procede de Dios, que ilumina todas las cosas. No perdamos de vista que el Dios creador no solo está creando la materia, ¿verdad? No, está creando la vida. Y sin la luz sería imposible que existiera vida en el planeta Tierra. Al poner los materiales, crear los materiales, lo primero que tenía que venir era la luz. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor hubiera creado las plantas y no hubiera luz? No habría fotosíntesis. ¿Qué hubiera sucedido si Dios pusiera cualquier forma de luz cualquier forma de vida, y no hubiera luz? Todo sería inerte. La luz junto con la materia eran necesarios en el primer día. La tierra se enfriaría sin la luz. Toda forma de vida se extinguiría inmediatamente. Génesis 1:4. Ahora regrésense al otro lado, por favor. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, hasta este punto vamos bien. ¿Sí? Muy bien. No se me pierdan a partir de este momento. Continúen. Usen su inteligencia para seguirme a partir de este momento. Hablemos ahora de la relación que hay entonces entre el tiempo y la luz. Porque Dios no solo está separando la luz de las tinieblas. Dios no solo está presentando el concepto de tiempo. Dios nos está dando la forma de la medición del tiempo. Vayan ahora a Génesis 1:5. Dice la escritura: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó, ¿cómo dice? Y fíjense estas palabras: y fue ¿la qué? La tarde y la mañana, un anochecer y un amanecer. Pregunta obvia: no podemos estar seguros qué forma tenía la luz. Pensamos que provenía de Dios, de su gloria. Pero ¿de qué forma tenemos nosotros para medir el tiempo? Alguien dice un reloj, está bien. El timbre de la directora para decir que ya se acabó la clase y que sigue el recreo, está bien. Un calendario, también. Pero en esencia sabemos que un día, o que ciertos días transcurrieron por el atardecer y el anochecer. Entonces Dios está definiendo tiempo y luz al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, esta tierra desordenada y vacía desde el primer día de la creación ya estaba girando sobre su eje. Y el resplandor de Dios, esta luz que se creó, estaba pegando sobre una parte de la tierra, y la tierra por primera vez empezó su primera rotación de tiempo, y entonces fue la tarde y la mañana de un día, de el primer día.
Yo sé que alguien me va a decir, ¿de dónde sacas esta conclusión? ¿Y de cuál andas fumando? No ando fumando de ninguna. Inhalo. No se crean, no. El Resistol 5000 es curativo, ¿no les había explicado? ¿De dónde sacas estos disparates? Alguien me va a decir. Ok, yo contestaría con otra pregunta. ¿De dónde entonces sacamos la idea que la Tierra gira, ha girado y sigue girando sobre su eje por sí sola? Es tan imposible que gire en el primer día como que gire en los 6000 años de la creación. La única explicación es que Dios la hace girar. ¿Es disparatado esto? En ninguna manera. Una vez vi un video de un hindú y bueno, sinceramente no piensen que soy así bien de Discovery Channel. Lo vi en una película, la de la Terminal. No sé si la vieron, ahí atrapado Víctor Naborsky porque Krakorshia se había decaído total. En un momento un hindú hace un truco de malabarismo y en una mesa pone un palo y luego le pone un plato encima. No sé si alguien vio la película. Y le dio vueltas a un plato. Y luego mientras giraba puso el siguiente palo y le dio vueltas al segundo plato. Se regresó al primero y luego le dio más vuelo. Y entonces le dio un poco de vuelo al tercero y luego puso el tercero y le dio vueltas al siguiente plato. Y le daba poquito a este y poquito al otro y poquito a aquello, como la mamá le da vuelta a la tortilla, le da vuelta al huevo estrellado y le pone el pan a la mantequilla. La misma destreza. Este hombre está haciendo girar los platos y en el momento en que este hombre deje de darle vuelo a estos platos, los platos se caen. Ok, entiendo, no es correcto comparar lo celestial con lo natural, pero nos ayuda a entender que en el momento en que Dios deje de sustentar la creación, este planeta desordenado o ordenado dejaría de rotar. De manera que no es disparatado pensar que desde el día 1 estaba la materia, se creó la luz y el planeta empezó a girar. Y entonces se crea el primer ciclo de 24 horas, la tarde y la mañana de un día. Génesis 1:4 nos dice que Dios dijo que la luz era buena. ¿Por qué la luz era buena? Porque la luz procedía de Él. Dios ama su gloria y Dios quiere ser reconocido. Y todo lo que Dios hacía, Él mismo lo calificaba como bueno. Y tú dices, ¿por qué? Porque no hay nadie atrás de Dios ni encima de Dios. Nadie creó a Dios. Ellos van a decir, ¿quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Dios existía, de manera que Él quiere ser glorificado por esto. Pónganme esta foto del planeta Tierra. No tenemos, como dije al principio, una foto ni manera de ver el planeta Tierra en el día 1 de la creación. Un dibujo, un diagrama como este será lo más parecido que podamos encontrar. Pero imagínense por un momento que no hay nada y en menos de 24 horas existe la Tierra. El relato de Génesis nos dice que la Tierra fue lo primero que Dios creó. Todos los demás planetas, sistema solar, Vía Láctea, universo, sigue contando, llegaron hasta el día 4 de la creación. Dios preparó un hogar donde iba a depositar no solo vida, sino la máxima expresión, su imagen y semejanza puesta en el hombre. Piensen en un hombre muy enamorado. Y está tan enamorado que entiende Chucustrense 76:5 que el casado casa quiere. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo saben? Y este hombre enamorado dice, voy a comprar un terreno, voy a llevar los materiales, voy a construir una casa y luego me caso y me traigo a mi amada a vivir a esta casa. ¿Qué es lo más importante? Su doncella, su amada. Pero ¿qué es lo que él hace primero? Preparar su hogar. Todo lo demás existió no solo en el día 4, sino en los días subsecuentes de la creación. Y en el último día, cuando todo está listo, Dios forma a Adán. Estas características que nosotros vemos en la tierra nos hacen entender por qué el planeta Tierra es el único
que tiene la posibilidad de albergar vida. No hay ni siquiera cerca en ningún otro planeta de la Vía Láctea y del universo nada que tenga una atmósfera, que tenga agua, que tenga elementos, que tenga ciclos de luz, que gire en un ciclo perfecto en donde está en una inclinación perfecta ante el sol, en una distancia perfecta ante el sol. Miren, un mínimo grado de inclinación y la Tierra no funcionaría como funciona. 1 milímetro más cerca del sol y la Tierra se quemaría. Un pelito de gato más lejos del sol y la Tierra se congelaría. ¿Por qué? Porque Dios preparó esto intencionalmente para formar a alguien llamado hombre y mostrar a sí mismo su gloria. Llévate esta idea antes de que oremos. En el primer día, Dios creó el tiempo, el mundo material, definió qué era la luz y definió qué era la oscuridad. ¿Quieren cerrar sus ojos conmigo? Señor, venimos en oración en este día, reconociendo tu grandeza. Vemos tus intenciones, vemos tu perfección. Y todo lo que nosotros vemos que física y científicamente sucede, Señor, tiene una explicación perfecta con respecto a la creación. De manera que nosotros confiamos en ti, en tu palabra, en tu verdad. Y Señor, nos quedamos plasmados ante tal grandeza, ante tal magnificencia. Y reconocemos que no estamos aquí, Señor, por una casualidad. Reconocemos que aunque haya personas que sus padres intentaron abortarles o padres los abandonaron, o aunque nos haya ido muy mal en la vida, Señor, no estamos aquí por casualidad. Tú has planeado todo esto. Tú tienes un propósito más elevado. De manera que nosotros nos rendimos ante tu grandeza, Señor. Pido en oración por aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, que van a rendir su vida a ti para salvación. Que estas palabras los hagan pensar y que venga una inquietud en ellos por empezar a leer la Biblia y encontrar la verdad de tu palabra, Señor. Y que cada persona pueda encontrar salvación en ti, porque tú quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén.